el tema del garrotazo arrocero. Este es un tema que hemos estado analizando en estos Facebook Live recurrentemente. Ahora traigo a colación este artículo de Daniel Suchar sobre el tema y la verdad es que mejor escuchémoslo él. Daniel, bienvenido a este Facebook Live. Hola Otto, muy buenas noches para ti y para toda la audiencia. Y entrando ya en materia, por supuesto, es un garrotazo porque en un momento tan importante como el que está sucediendo en Costa Rica, donde tienes un entorno de desempleo, de golpe en el tema de los impuestos que andan dando vueltas, que ya nos tienen ahogados, y todavía tienes un atentado a subir prácticamente el cereal más importante de la canasta básica, definitivamente para mí es un garrotazo, que en este caso se llama arrocero por el tema del arroz, que lo hemos hablado muchísimo tiempo atrás y que hoy sigue siendo parte de estos monopolios proteccionistas para lamentablemente proteger a unos pequeños y no hacerlo a favor del consumidor final. Otto. En tu artículo mencionas que el tema es particularmente dramático porque estamos ante más o menos un 18% de desempleo. Mencionas que más o menos hay un 16% de personas que tienen empleo parcial, subempleo. Eso suma más o menos unas 900,000, poco más de 900,000 personas sin ingresos o ingresos muy reducidos. Y bueno, el arroz es parte de la idiosincrasia costarricense, parte de la cultura costarricense, y entonces el arroz lo consume principalmente los sectores de menores ingresos. Y el MEIC, Ministerio de Economía, Industria y Comercio, que en teoría debería defender a los consumidores, a los 5 millones de consumidores, y donde hay dentro de esos 5 millones de consumidores 1,5 millones de consumidores pobres, vemos que el MEIC, en lugar de prestarle atención a los consumidores, pone oídos muy atentos a las presiones de los productores e industriales del arroz, que son un puñado muy pequeñito de personas que se dedican a esa actividad. A ver si puedes compartir un poco con nosotros tu visión en relación con ese tema que perjudica tanto a los sectores populares del país. Mira, lo he contado explícitamente en mi artículo y anteriormente también hemos conversado sobre el tema. Cuando vemos que existe un proteccionismo enfocado en proteger un grupo de amigos y que ese grupo de amigos, cuando tiene algún tipo de beneficio, que en este caso es la Conarroz, porque estamos hablando del arroz, que tiene ese beneficio que cuando puede declarar desabastecimiento nacional, tiene la posibilidad de importar arroz con un arancel prácticamente en cero, que lo deja muy lejano a estas empresas que se dedican también a la importación de arroz, pero que tienen que pagar un arancel por encima del 36%, definitivamente no hay un juego legal en todo esto. Y es que si estuviésemos en lugares de membresía o estamos hablando de clubes privados, eso es un tema de libre elección, pero aquí estamos hablando, Otto, y para los que nos siguen, de el producto más importante. El 60% prácticamente del país consume una vez al día el arroz en alguno de sus platos. Usualmente va a ser enfocado en el desayuno o el almuerzo, y digo desayuno por el tema del gallo pinto. Entonces, vuelvo a repetir, Otto, cuando vos tenés la iniciativa de proteger a 10 personas, porque eso es lo que tiene la Conarroz, que son un grupo que tiene ese beneficio, y no solamente ese beneficio, sino que también tiene el poder, valga la redundancia, de llegar y tocarle la puerta al Ministerio de Economía, Industria y Comercio, pararle y decirle, yo soy el que manda, y que lamentablemente el ministerio no puede, parársele firme, no se cede a las peticiones. Lamentablemente es lo que todos conocemos en finanzas internacionales como un proteccionismo a personas muy específicas y no a una población. Y te voy a contar, Otto, algo que no lo dice el artículo, pero lo hemos hablado en distintas ocasiones. Cuando estás en presencia de un proteccionismo, tienes que pagar el privilegio de alguien que va a ganar plata, tienes que pagar el privilegio de un dinero o de un artículo con un valor más arriba. Por eso es que nosotros tenemos un arroz caro
y aquí se empiezan a pelear que es el tercero, que es el segundo, que es el sexto. Al final es un arroz caro, ¿me entiendes? Es un arroz caro. Y si nosotros tenemos que ver la radiografía que hay en Costa Rica, el 35% del arroz que se consume en Costa Rica es producido internamente y el 65%, por supuesto, tienes que suplirlo con importaciones. Te estás dando cuenta que estás protegiendo a alguien que no es competitivo o que lamentablemente está sacando una partida muy jugosa de todo esto. Y cuando hablo de esta partida jugosa, quiere decir que cuando declara el desabasto, él recibe ese beneficio de 36-37% de no arancel, y que cuando lo importa, ese dinero que deja de pagar en arancel no lo transfiere al precio final. O sea, ese margen grandototote de 36% que, les digo, 36% en commodities es un montón. Porque si estuviésemos hablando en tecnología, o estaríamos hablando de temas de medicinales que no tienen una alta rotación, por supuesto se puede considerar que este tipo de márgenes son habituales en el comercio. Pero cuando estás hablando de la alta rotación que tiene un commodity, 36% es abismal, Otto. Así que estás hablando de que le estás dando plata a ciertas personas. Y bueno, para ser un poquito más extenso en todo esto, prácticamente los primeros 3 dueños de la Conarroz se llevan casi el 70% de las ganancias. El 70% de las ganancias por no producir, porque producen básicamente el arroz que se consume, qué sé yo, una tercera parte del año, las otras 2/3 partes del año todo se importa, pero el margen que ellos tienen, se lo dejan ellos y se lo distribuyen de acuerdo a el área sembrada de ellos o el área o la cantidad de arroz procesada por los industriales. Así que, como vos decís, los más grandotes se llevan ese montonón de dinero sin haber trabajado, algo que es espeluznante. Totalmente, y también es espeluznante, Otto, otra de las cosas importantes que hemos dicho, hemos conversado, y que cuando se demuestran los estudios, porque no es Daniel Sucher hablando o Otto Guevara hablando, ahí estamos utilizando argumentos. La OCDE hace unos cuantos meses atrás hace un estudio completo de Costa Rica, no del arroz, de completo de Costa Rica, y dice, señores, en el ámbito del azúcar y el ámbito del arroz hay que abrir o romper el monopolio que se tiene para tener libertad, y puedes estar bajándole incluso hasta un 50% del precio del arroz al consumidor final. Eso lo está diciendo la OCDE, y me llama muchísimo la atención que cuando yo estaba invitado a algunos programas para debatir, el argumento es la OCDE miente, ¿no? O sea, entonces es algo que es recurrente en algunas personas que son que proliferan el tema de los proteccionismos. Luego, unos meses también después, llega un estudio de un investigador dentro del Banco Central que habla y llega a la misma conclusión de la OCDE, con otros argumentos, con otras investigaciones, ya números más científicos, donde dicen que hay que abrir el mercado costarricense del arroz, y que uno de los argumentos que utilizan los voceros de la Conarroz, no lo estoy diciendo hoy, aquí es algo que todo el mundo lo conoce, es que se van a perder miles de empleos. Y en ese estudio, que está basado con este investigador del Banco Central, se habla de que primero en el ámbito del arroz hay casi 7,000 personas entre productores y distribuidores. Eso es lo primero. Y lo segundo, en los análisis de estrés, si usted baja el precio casi un 40%, solamente estarías golpeando hasta casi 700 personas a nivel, digamos, de la reestructuración de todo esto. Y el mismo estudio lo dice, Otto, de que estas 700 personas, por el dinamismo de las aperturas económicas, ya sean zonas rurales o aledañas, estarían siendo absorbidas por otros regímenes, como puede ser otra parte agropecuaria, por la parte comercial o industrias de la construcción. O sea, que no es que estarías pegándole al nivel de desempleo como muchos voceros de la Conarroz
lo han dicho, o defensores también, digamos, del proteccionismo, ¿no? Estamos hablando del CONARROS porque es el ente que defiende todo esto, pero también hay voceros que se prestan para todo esto. Entonces, es ahí donde te comento que hay dos tipos de estudios más allá del aprendizaje empírico que todos tenemos cuando vemos que existe una falencia a la hora de determinar el precio del arroz, que los mismos jerarcas de la CONARROS, cuando ven que el Ministerio de Economía, Industria y Comercio no cede a sus deseos, la tildan de todo lo malo, pero cuando ven que sí los chinean o que sí les dicen que les van a hacer o les van a cumplir las peticiones, ahora sí son los buenos de la partida. Y te lo digo, Otto, porque la última vez que se habló de poder abrir el tema del monopolio arrocero, del proteccionismo, al final terminan reuniendo un domingo a las 3 de la tarde, cosa que yo personalmente me extraña que el Ministerio de Economía, Industria y Comercio se vaya a reunir un domingo a las 3 de la tarde para esto, cuando se hubiese reunido para otras cosas, pero en esto lo hizo, firmó un decreto, firmó un documento entre ellos, entre amigos, y que ni siquiera la prensa estuvo invitada. Nosotros los analistas lo vemos hoy, digamos un día después, pero la prensa ni siquiera estuvo invitada. Entonces, el que no la debe no la teme. Y aquí tienes el ejemplo contrario, Otto. Un último comentario, Daniel, aprovechando que mencionaste el tema del azúcar. Hace poco también el gobierno subió el precio del azúcar importado, que dicho sea de paso, también esa actividad económica tiene desde hace mucho tiempo un nivel de protección muy alto, que hace que el azúcar que se consume en Costa Rica sea muy cara. El azúcar para uso industrial, especialmente en industria alimentaria, y el azúcar que consumimos cada uno de nosotros en nuestros hogares. Entonces, con un azúcar muy cara, viene una presión también de un grupo relativamente pequeño de productores de caña de azúcar a presionar para que se elevara el arancel, los impuestos de importación, porque sentían que, o básicamente alegaban, que azúcar proveniente de Brasil estaba ampliando su participación en el mercado nacional, los estaba estrujando y que los estaba afectando. Y que por lo tanto ellos buscaban una especie de arancel de protección. Bueno, esto ha generado una reacción de Brasil y quisiera que nos dieras un breve comentario sobre la situación del azúcar también. Acá, Otto, te voy a sumar también del azúcar y del aguacate, ¿no? Porque también es otro tema, ¿no? O sea, el tema del azúcar es Brasil, el aguacate es México, y estos no están jugando casita. Estos mismos te están diciendo, te voy a demandar y me vas a tener que pagar. Ahora estamos hablando prácticamente de una factura de 4.000 millones de dólares, que se está hablando de lo que va a estar pidiendo Brasil. Estos son números que están a la postre de todo, no es que Daniel los está revelando, no, esto está aquí, 4.000 millones de dólares es un número que no se lo salta cualquiera. Y obviamente eso también podría traer efectos no solamente en las exportaciones costarricenses, las importaciones también, pero es la imagen que tiene Costa Rica a nivel internacional, donde va a haber gente que diga, mira, la verdad que no me gusta, no me interesa, no me llama la atención empezar a jugar con Costa Rica porque me pueden poner una traba a mis productos. Y la verdad que en este mundo tan globalizado en el cual los países lo que están buscando son apertura, lo que están haciendo son trazando puentes para poder tener mayores facturaciones entre los países. Mira la cantidad de tratados de libre comercio, mira los bloques comerciales que se están armando una gran cantidad de tratados bilaterales. ¿Para qué? Para mejorar. O sea, todo tiene que ver para mejorar el indicador de facturación, de Producto Interno Bruto de ambos países. Y también cuando hablas de eso, y nos vamos un poquito más adentro, es para mejorarle también la calidad de vida de las personas. En finanzas internacionales, una materia que yo imparto en las universidades, hay un segmento que se llama el proteccionismo de las industrias nacientes. Y eso solamente se da cuando la industria tiene toda la posibilidad de competir, tanto interna como afuera. Vean cómo te estoy hablando, de competir. No es que me vas a bloquear a todo el mundo, entonces, claro, yo soy solito en el ring, entonces, claro, nadie me va a ganar. Esa no es la razón de una industria naciente. La industria naciente es
es agarrar, y me parece, esa es mi opinión, que si queremos hacer competitivo, vamos a ver qué es lo que le está pasando al arrocero, al que está en el rural, que sabe que tiene que pagar unas cargas sociales altísimas, que no tiene acceso al crédito o que por supuesto no tiene ningún tipo de beneficencia a la hora de impuestos sobre la renta. Entonces, no es hacer proteccionismo, es agarrar y qué le pasa a la estructura de costos, qué le pasa a la estructura de gastos para que yo como país le pueda dar y le brinde todas las posibilidades que se puedan dar para que ellos sean competitivos. Y que si me voy, por ejemplo, en el tema de los taxis con las plataformas digitales, que si me voy con los bancos, que si me voy con los seguros, que si me voy también con las telecomunicaciones, acá te has dado cuenta que cuando se rompen los monopolios, se crean más empleos, es lo más importante hoy en día, se crean más empleos, se crea competitividad, se crea inversión, porque todas estas personas que van a lograr entrar al mercado del arroz, que es lo que estamos hablando hoy, van a llegar a ser competitivos. O sea, no van a llegar a ver cómo se juega esto, porque nadie entra. Posiblemente un pyme no va a entrar en el ámbito del arroz, porque obviamente conlleva más cosas, ¿okay? A diferencia de un servicio, de una consultoría. Pero el que vaya a entrar, va a entrar como entraron en las telecomunicaciones, como entraron en los seguros, y por supuesto hace unos cuantos años atrás, 25 ya, en la parte de los bancos. Se han dinamizado todas estas industrias y generan empleo, generan facturación, generan una gran cantidad de sinergias dándole beneficios al consumidor. Hoy nosotros sabemos, Otto, que si la internet no me sirve, llamo a otro proveedor y se pelean. Bueno, esa pelea termina siendo ¿quién? El beneficiado, el consumidor que elige con esa estructura de competencia. Pero en el arroz, lamentablemente, el proteccionismo te deja un nivel de un precio muy alto, un arancel todavía más alto, y entonces nadie está siendo protegido. Y nadie significa nosotros como consumidores. Y, por supuesto, lo dijiste tú en tu intervención al principio, el más vulnerable es el que más le pesa en su distribución del bolsillo la compra del arroz. Y definitivamente son las personas de menor poder adquisitivo las que les pesa casi un 2-3% solo en compra de arroz. Entonces es ahí donde si uno quiere proteger a alguien, lo que tiene que proteger es el bolsillo del costarricense. Muchísimas gracias, Daniel, por tu participación en este Facebook Live, tan amable, o siempre atendiendo nuestro llamado. Un saludo. No, el cordial saludo para ti, Otto. Muchísimas gracias por este espacio y por supuesto a la gente, como se dice, se le deja picando para que lo escuche, lo analice y pueda ver todo el panorama completo. Pero hay, como dice el artículo, hay un tema macroeconómico que no nos lo podemos saltar y no puedes agarrar de la noche a la mañana a subir 10% el cereal más preciado que hay en Costa Rica. Así que muchísimas gracias, buenas noches a ti, a todo el grupo y a todos los seguidores. Sí, muchas gracias, Daniel.